Señor, tomando el control de este servicio. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Señor Jesús, por tus ricas bendiciones, Dios. Te pedimos, Dios, que sea usted tomando todo el control, Padre bendito. Glorifícate en esta mañana, Señor Jesús. Hemos venido, Dios, con un propósito, Dios, y es de adorarte, Señor Jesús. Es de darte gloria, Señor Jesucristo, darte alabanza, Señor Jesús. Glorifícate, Dios, en esta mañana, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Libro de Habacuc, capítulo 3, el verso 17, 18 y 19. Libro de Habacuc, capítulo 3, el verso 17, 18 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labraces no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Gloria al nombre del Señor. Una alabanza para Jesús. Una alabanza mejor para el Señor. Un aplauso para Él en esta mañana. Aleluya. Vamos, hermano, a cantar y adorar a este Dios maravilloso. Aleluya. Aunque la higuera no florezca, dijo el salmista. Aleluya. Y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Aprendí a andar solo. Cierre sus ojos. Si notas que Vamos a darle toda la gloria a Él en esta mañana. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importan, Aleluya. perdí por hacer todo a mi modo. Si notas
no veo. Amén. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños,
mañana le diga a Él: Señor, a mi manera no funciona. Te suelto mis manos, te suelto mi deseo. Toma el control de mi vida, Dios, tómalo todo. A mi manera no funciona, aleluya. No, esa no es nuestra manera, esa es la manera del más grande, aleluya. A mi manera no, Dios, a mi manera no. Oh, aleluya, apláudalo, apláudalo, apláudalo en esta mañana. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, pero esta mañana tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, En esta mañana eres mi hay bendición. plenitud. Cristo Jesús, Es una mañana de eres mi victoria. plenitud. Esta mañana Cristo Jesús, es una mañana de poder. eres mi plenitud. Esta mañana es una mañana de fuego del Espíritu Lo tengo Santo. todo, mi amado, Esta mañana es la presencia de ese Dios poderoso. nada deseo, Señor. Que lo tenemos a Él. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Aleluya. lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Alguien que lo alabe. Oh, iglesia, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hay gente que tiene plata, hay gente que tiene fama, hay gente que lo tiene todo en la vida, pero se quitan la vida porque no tienen a este Dios que lo tenemos nosotros. No tienen a este Dios para vivir.
presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llena Sienta la presencia de este Dios vivo. Sienta la presencia de este Dios vivo. Aquí no adoramos a un Dios muerto. Aquí adoramos a un Dios que se mueve en el poder de su Espíritu Santo. Ay, alaba y alaba. Presencia de Dios, Sienta la presencia de este Dios vivo. llena mi vida, Aleluya. llénala de ti, Aleluya, aleluya. exquisita presencia, presencia de Aquí adoramos a un Dios que no se quedó en el madero, tampoco se quedó en la tumba, sino que al tercer día, aleluya, resucitó con poder y gran gloria. Sana la vacina, la babasa. Esta iglesia, aleluya, nació en el día de Pentecostés hablando en lengua. Y de seguro, aleluya, aleluya. Y de seguro volverá, aleluya. Este Dios no se quedó en la tumba. Este Dios al tercer día resucitó, aleluya. Aleluya. Pilato no lo pudo detener. La tumba tampoco lo pudo retener. Ay, ainda la basanda, la bainda, la bas. Sida la basanda, la basina, la bainda, la bas. Aleluya. Llénese de la presencia de este Dios que al tercer día resucitó. De este Dios que al tercer día resucitó. Aquí adoramos ese resucitado. Aleluya. cuando pronuncio su Óigalo, nombre, óigalo, óigalo. Él se muestra. Oigan a quienes que adoramos en esta mañana. Lo
Jehová Nissi levanta. Oiga, quienes te adoramos en esta mañana. El ejército del cielo de inmediato bajará con caballos y carros de guerra, y los cojos y los ciegos se sanan en su nombre. A los presos se les grita libertad. A nosotros un asesino revelado es el nombre. A la iglesia del nombre de Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Grítalo fuerte. Adoramos a Para siempre. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Grítalo fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. Cuando pronuncio su nombre se muestra con poder. Jehová Nissi levanta bandera. El ejército del cielo de inmediato bajará con caballos y carros de guerra. Los ojos y los ciegos se sanan en su nombre. Los presos se les grita libertad. A nosotros nos ha sido revelado ese nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Dalo fuerte. Jesús. Dalo siempre. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Dalo fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dalo nuevo. Jesús. Dalo fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. Cuando pronuncio su nombre se muestra con poder. Jehová Nissi levanta bandera. El ejército del cielo de inmediato bajará con caballos y carros de guerra. Los ojos de los ciegos se sanan en su nombre. A los presos se les grita libertad. A nosotros nos ha sido revelado ese nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús. Dalo fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dilo de nuevo. Jesús. Dalo Aleluya. fuerte. Jesús. Proclama siempre. Jesús. Fuerte ese aplauso para Jesús. Aleluya. ¿Cuál es su nombre, iglesia del Señor? ¿Cuál es su nombre? Grítelo con más fuerza. ¿Cuál es su Los Baales nombre? no quieren que la leña se encienda. Los Baales no quieren que la leña se encienda. Porque el fuego que cae, cae, cae de arriba del cielo. Porque el fuego que cae, cae, cae de arriba del cielo. Los Baales no quieren que la leña se encienda. Los Baales no quieren que la leña se encienda. Porque el fuego que cae, cae, cae de arriba del cielo. Porque el fuego que cae, cae, cae de arriba del cielo. Cae de arriba, cae de arriba, cae de arriba. El fuego Pentecostés. Cae de arriba, cae
grado de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grado de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. 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 Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Aleluya. Aleluya. Los Baales no quieren que la leña se encienda. Aleluya. Que el fuego del Espíritu Santo se encienda en esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Él les oraba en el monte Carmelo. Dígalo. Eso. Él les oraba. Que se escuche. ¿Y qué pasó? Y cuando él oró, y todo el holocausto, aleluya. Cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto se encontró. Pero que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama, su poder. Que baje el fuego, que se encienda la llama, se encienda la llama, su poder. No te dejaré si no me bendices, te dejaré. Aunque raye el alma, te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alma, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, ahora. Bendíceme ahora. Ahora, 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 ahora. Hoy es el día. Ahora, Aleluya. Si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, olvida de tus problemas y ve lo que está pasando. Olvida de tus problemas y ve lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca. Toca, 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 toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó. El de Jericó. El muro se cayó. Dando gloria a Dios. El muro se cayó. El de Jericó se va a caer hoy esta mañana. Dando gloria a Dios. Y dando vueltas. Y dando vueltas. Y dando vueltas. El muro se cayó. Y dando vueltas. Y dando vueltas. Y dando vueltas. El muro se cayó. Esa parte me gusta. No son. No son. Él es. Otra vez, otra vez. No son. No son dos. Él es uno y su nombre. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Jesús, 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 Jesús. Repítalo conmigo. No son, no son. Él es. No son, no son. Él
alegría toda la Es uno. tierra. Canta la gloria de su nombre. Pone gloria en su alabanza. Decirle a Dios cuán asombrosas son sus obras. Pone gloria en su alabanza. Decirle a Dios cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras.
aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Y adoramos a un Dios vivo, vivo, aleluya. Gloria al Señor, una alabanza para el Señor. Una alabanza mejor para Él. Pueden sentarse, hermanos. Qué bendición, hermanos, adorar y glorificar a este Dios maravilloso. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a esperar pues que nuestra hermana Judy nos dé el informe misionero. Y mientras que ella lo hace, nuestra hermana Rocío y nuestro hermano Julio son tan amables. Después del informe, nuestro hermano Julio y nuestra hermana Rocío nos recolectan la ofrenda. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesús. Todos los amigos son bienvenidos a este lugar. Como ustedes pueden ver, cada segundo de mes tenemos nuestro informe misionero. Esto no con el fin de entretenernos ni de, ay, lo mismo todos los meses, no. Es un mandato creado por Dios. Dios nos dejó para que lleváramos su palabra a todo rincón del mundo. Le voy a leer este pasaje de la palabra de Dios que dice así. Él nos dijo en Lucas 4:43, dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar el informe misionero del mes pasado, donde podemos darnos cuenta que hay un misionero de cada país. Entonces vamos a mirar el video. El Departamento de Misiones Extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia presenta Informe Misionero, julio. Actualmente hay 808 pastores que apoyan a nuestros misioneros en los diferentes países. De este grupo hay un importante número de pastores nativos, es decir, que son ciudadanos del país donde se establece la obra. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Pentekoste Tanzania. Ninawashukuru sana kanisa la Colombia kwa maombi yenu kwa jina la Yesu Kristo. En este informe conoceremos algunos de estos pastores nativos, quienes también predican, exaltan y glorifican a nuestro Dios. Saúdo a amada Igreja do Senhor em Colômbia, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o irmão Silvio, sou pastor aqui em Cabo Verde, África, numa ilha chamada São Vicente, na cidade de Mindelo. Mas somos agradecidos com Deus e com a Igreja em Colômbia por todo o apoio, pelas vossas orações, e que o Deus Todo-Poderoso vos siga abençoando a cada dia. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. 日本北部地域の牧師です。 Mito pastor de Aruba. Ik ben pastor in België. Je suis pasteur en France. Eu sou pastor em Portugal. Nata pendero basatu xeiterei xetykeguéra. Che ha'e Ñandejara Remillokuái Isaac Fernández. Enterovete tupao Colombia peguakuéra Ñandejara tapendero basatu xeiterei. Che ha'e ko'ápe Ñandejara Remillokuái ohenóiva'ekue aombe'u hag̃uápe imborayhu tuichaite. Ojapova'ekue ñanderehépe kurusúpe ñanderayhu rupi. Ko aguive, aguiye,
magma tapisha magma seduqueduquera pende ñeme'ẽru pive ikatuhaguére ko tetápe oñeombe'úpe Ñandejára ojapovekue ñanderehe pe kurusúre aguiye enterovetéape Ñandejára tapenderovasa tuichaiterei. Merci à l'Église de Colombie pour vos prières. אני מבשר את השם של ישוע בישראל. תודה רבה על הקהילה בקולומביה, על כל התפילות וגם על התרומות. Sono pastore in Italia, Chiesa in Colombia, grazie per le vostre preghiere. コロンビアの教会の方々感謝いたします。皆様に神様の祝福がありますように。私は日本ユナイテッドペンテコスタル教会南教会で牧師を務めております田下真二と申します。私は本当に神様に感謝しております。私たちのこのそばの教会においては60名のバプテスマを受けた方々がおります。どうか私たちミッションがうまくいきますようにお祈り、そして献金の方をいつもくださったことに感謝しています。どうかこれからもよろしくお願いいたします。主の皆、あなたの皆に感謝いたしまして、ここに祈りを捧げます。アーメン。God zegen. Dios le bendiga. Ik ben de pastoor van de kerk van Den Haag in Nederland. Yo soy el pastor en Den Haag, en la iglesia en Holanda. Ik predik het evangelie van Jezus. Yo predico el evangelio de Jesucristo. Kerk van Colombia. Iglesia en Colombia. Dank u wel voor uw bijdrage. Gracias por su aporte. Ofrendas. Ofrendas. En gebeden. Y oraciones. Dios les bendiga, amados hermanos, desde España un saludo glorioso en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le habla su servidor en Cristo, Pastor Manuel Tavares, por la gracia de Dios, ministrando a la iglesia aquí en Cartagena, la provincia de Murcia. Llevo en el ministerio, por la gracia de Dios, 12 años, soy nativo y es un verdadero privilegio haber conocido este glorioso evangelio aquí en España. Verdad que mi conversión fue algo muy especial. El Señor me hizo un llamado directo, tuve una conversión directa y el Señor obró poderosamente en mi vida, y por su gracia y su misericordia ahora le estoy sirviendo como pastor, ministro aquí de la iglesia en España. Dios le bendiga. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos conmigo queremos seguir orando para que en cada distrito de Aruba haya un pastor nativo? Porque si algún día nosotros tenemos que regresar a nuestro país, es nuestra misión dejar lo que Dios nos enseñó en cada arubiano. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor ayudándonos, para que sea Él dándonos de su amor, para que sea Él poniéndonos el sentir que Él mismo tuvo para poder llenar esta iglesia. El primer agradecido comience con la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, maravilloso Dios. Tú eres grande, Padre Santo. Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Delante de tu presencia, Señor, estamos cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte que seas tú ayudándonos, Señor, que seas tú dándonos de tu amor, Padre Celestial, que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros, Señor. Queremos cumplir tu misión, Padre Santo. Ayúdanos, glorifícate grandemente en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Oh, maravilloso Dios, donde quiera haya un arubiano, Señor, queremos ser la luz, queremos ser la sal para que ellos también puedan glorificarte junto con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Hermanos, quiero decirle que yo soy producto de esa misión, de esos hermanos que en Colombia trabajan día a día, porque las misiones se hacen con las oraciones, con los pies de los que van y las manos de los que donan. Yo cuando llegué aquí ya encontré una silla, ya encontré una iglesia, porque los hermanos colombianos tienen esa carga para que el mundo entero conozca de Dios. ¿Cuántos conmigo queremos aportar para que la obra de Dios se extienda? Vamos a pedirle a nuestra hermana Rocío y a nuestro hermano Julio que por favor nos colaboren recibiendo la ofrenda.
Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Es una bendición aportar para la obra del Señor. Como decía la hermana Judith, en su propio testimonio, cuando ella llegó ya tenía muchas cosas aquí organizadas. Por mí fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, León de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo. Ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Paso está vivo, lo mi triunfa. Paso está vivo, ya no te temor. Paso mi sal con mi futuro. Traen el mal digno Señor, cubibota. Poderosamente vivo, poderosamente vivo. Desviarme de ti, seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que
Gloria a Dios, gloria al Señor. Libro de Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Vamos a decirle al Señor esta mañana que nos hable, que nos bendiga cada vez más. Terminamos de leer y hacemos esta oración para que Dios sea hablándonos en esta mañana. Amén. Filipenses capítulo 1, el verso 27 dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y permítame, yo se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: pase lo que pase, escuche, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Soberano Dios, esta mañana, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, amado Dios, pidiéndote, Señor, que nos hables. Habla nuestras vidas, Señor. Oh bendito Dios, usa mi vida, Señor, úsame, Señor, que sea un instrumento de tu palabra, Señor. Llega a cada corazón, Señor, cada mente en esta mañana, que sea tu palabra, Señor, corriendo, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria al Señor. Tomen asientos, hermanos, tengan la bondad. Permanecer en el evangelio es nuestro propósito, amén. ¿Cuántos quieren decir conmigo? Permanecer en el evangelio es mi propósito. Amén. Dígalo de nuevo. Permanecer en el evangelio es mi propósito. Gloria al Señor. Estamos viendo aquí que el apóstol Pablo nos está haciendo una alusión a los filipenses. Está enviando este mensaje, esta carta a los filipenses, y les está diciendo: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Yo quiero en esta mañana que ustedes también podamos ir entendiendo que esta palabra es para nosotros en esta mañana, que nos comportemos de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, estaba diciendo Pablo, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Estaba mirando, hermanos, que a veces las estadísticas no son muy positivas cuando se pregunta a algunos de los cristianos que si saben qué es el evangelio. Si les preguntase a algunos qué es el evangelio, ¿ustedes qué podrían pensar en esta mañana? ¿Qué es el evangelio? Palabra de Dios, poder de Dios, buenas nuevas de salvación, vida, muerte, resurrección. Miramos, hermanos, gracias al Señor, el que tenemos ese conocimiento, pero las estadísticas, si ustedes la hicieran y la preguntasen, no son muy positivas, porque cuando se les pregunta, muchos no saben completamente qué es el evangelio. Se ha oído de manera completa o incompleta qué es el evangelio, pero cuando miramos en sí el contexto, muchos decimos, sí, yo sé qué es el evangelio. El evangelio, acabamos de decir, es la muerte, la sepultura, la resurrección, es poder de Dios, las buenas noticias. Y si sabemos todo esto de qué es tan importante el evangelio, en las estadísticas y en la realidad es cuando nosotros nos vamos a mirar en los hermanos, en los creyentes, en los jóvenes, que muchos sabiendo esto, sabiendo esta verdad absoluta de lo que es el evangelio, pero los miramos en el contexto de los cristianos y muchos de ellos, algunos se apartan, sabiendo el valor del evangelio, sabiendo todo esto que ustedes acaban de decir tan importante, lo que es el evangelio, pero muchos se apartan.
se vuelven atrás y dicen, pero hombre, si el evangelio es tan bonito, es tan especial, es tan poderoso, ¿cómo volvernos atrás? Por eso la canción decía, seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Pero muchos que conocen el evangelio se vuelven atrás, muchos que saben y de pronto tienen el significado de lo que es el evangelio, se vuelven atrás. Otros tal vez no se apartan, pero otros no tienen mucho compromiso. Y cuando hablamos de esta palabra, de este evangelio, de permanecer en el evangelio, muchos dicen, no, el evangelio es real, el evangelio es muy bonito. Tienen la definición de lo que es el evangelio, pero no tienen el compromiso con el evangelio, no tienen el compromiso real. Pero también hay muchos que sí están en pleno conocimiento de lo que es el evangelio. Amén. ¿Cuántos aquí tienen el pleno conocimiento de lo que es el evangelio? Amén. Para los que no, en esta mañana quiero irles hablando un poco acerca de lo que es permanecer en el evangelio, qué es el evangelio, para que permanezcamos firmes en él, que ese sea nuestro propósito en esta mañana. Amén. Entonces Pablo en este pasaje de Filipenses nos está hablando, en este verso nos está invitando a estar firmes. Cuando yo conozco el evangelio, cuando yo realmente sé que es el evangelio, entonces yo me quedo firme. No es que, como decía esta mañana en el servicio de empapeamiento, Juan Esteban estaba predicando, que a veces nosotros no entendemos el valor, no solamente de lo que nosotros tenemos por dentro, sino el valor de este evangelio tan grande que Dios nos ha regalado, que lo cambiamos. Él decía que tenemos un valor muy grande, pero que como nos pasó en un tiempo atrás, cuando nos estaban conquistando, que nos cambiaban espejos por el oro. Sí, nos daban espejos y nos deslumbrábamos con el espejo, pero entregábamos el oro. No sabíamos el valor de lo que estábamos entregando. Pero qué bueno que en esta mañana usted y yo entendamos el valor del evangelio, que usted y yo en esta mañana entendamos lo grande que es este evangelio y no cambiemos el evangelio por los espejos, por la imagen que el mundo nos quiere vender de felicidad, de alegría, de paz, de gozo, que es mentira. Porque la paz, la alegría, la felicidad, el poder está en Cristo Jesús, está en su palabra, está en su evangelio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero Pablo nos está invitando aquí a que estemos firmes por el evangelio. Y no solamente que estemos firmes por el evangelio, sino que estemos firmes en el evangelio. Amén. Que nosotros estemos firmes en Dios, que no venga cualquier viento de doctrina o cualquier invitación, y esto va también para los hermanos, para los jóvenes, para todos, que vienen invitaciones, que viene el carnaval o que viene, qué sé yo, tantas cosas que el enemigo planea para ponernos y engañarnos, y muchos que sabiendo lo que es el evangelio, y por eso digo que a veces las estadísticas nos dicen que podemos saber qué es el evangelio, pero en realidad no sabemos a fondo lo que es el evangelio, porque lo cambiamos, porque nos volvemos atrás. Pero quiera Dios que en esta mañana nosotros seamos dignos, como dice el versículo, que seamos dignos de poder entender esto del evangelio. Pablo usa la palabra digno y lo que quiere decir es que vivamos a la altura de lo que el evangelio es y lo que el evangelio significa. Hermanos, necesitamos vivir a la altura del evangelio. Que de pronto jóvenes que les digan, ¿tú eres cristiano? No, yo voy a una iglesia, pero no, yo no soy evangélico, no soy cristiano, no, me gusta ir a la iglesia, me gusta cantar. Ese es el problema, que nosotros tenemos el significado de lo que es el evangelio y nos parece bonito, pero nosotros realmente no somos dignos de vivir el evangelio. Porque si nosotros entendiéramos la obra de Cristo, lo que es realmente el evangelio, nosotros no volveríamos atrás, permaneceríamos firmes. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que nosotros le demos altura a lo que es el evangelio y lo que significa. La iglesia de los filipenses parece, según lo que estaba mirando en la lectura de la palabra del Señor, que ellos también, algo no iba bien con los filipenses. Así que la carta de Pablo fue enviada también con un propósito. Miramos en Filipenses 4,
Filipenses 4, el 2 y el 3 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad sí firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí estamos viendo que Pablo les está diciendo a los de Filipenses que por favor tengan el mismo sentir, el sentir que tenía Pablo. Hay que tener en cuenta que el Evangelio hay que saberlo definir, hay que saberlo entender. Tener una vida definida por el Evangelio es como, por decir algo, un joven que se define y dice, bueno, yo quiero ser un médico, sí, y lo tiene definido, yo quiero ser un médico, pero en el camino vienen obstáculos, vienen dificultades, qué sé yo, y entonces dice, no, ya no voy a ser médico, mejor no voy a ser médico. ¿Está definido o no está definido? No está definido, ¿cierto que no? Puede ser que decida ser médico y vengan los obstáculos, pero dentro de él diga, yo voy a ser médico, yo estoy definido y yo voy por esa meta y yo lo voy a lograr y yo lo voy a hacer. Qué bueno, hermanos, que nosotros en esta mañana estemos definidos en el Evangelio, que nosotros estemos definidos en Cristo, digamos, yo soy un cristiano, yo soy un conocedor de la palabra de Dios y mi meta es el reino de los cielos. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuántos prosiguen a la meta? Amén, gloria al Señor. Entonces, Pablo nos está diciendo que seamos, que nos comportemos como es digno. Estaba diciendo también aquí a los filipenses y les está diciendo, hermanos, es importante, como decía ahorita el hermano Eberto, que el Evangelio entendamos que está relacionado con la vida, la muerte y la ¿qué? Y la resurrección de Jesucristo. O sea que no podemos definir el Evangelio, no lo podemos definir sin Cristo como el centro del Evangelio. Sí, porque estamos hablando de que es la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Quiere decir que el Evangelio, el centro del Evangelio es Cristo. Y cuando tú entiendes el Evangelio, entiendes que estás en Cristo y que ya tú eres una nueva criatura en Cristo. Que las cosas que hacías antes, esas cosas viejas pasaron y que ahora todas son nuevas en Cristo. Que ya eres un cristiano. Amén. Y como Cristo es el centro, entonces tú vives, tú hablas, tú piensas como Cristo lo hace. Porque vives el Evangelio. Amén. Por eso decía aquí Pablo, que seamos dignos del Evangelio. Porque cuando tú pasas por la calle y te dicen, tú eres un cristiano, ¿tú estás poniendo en alto a Cristo o lo estás haciendo quedar mal? Amén. A los jóvenes que están en las instituciones, en las universidades, en los colegios, que sepan que ustedes son cristianos, pero que ustedes demuestren que de verdad son cristianos. Porque una cosa es que sepan que usted es cristiano, digan, es un evangélico, es un cristiano. Pero que tú demuestres realmente que eres un cristiano es otra cosa. Así que es importante, como decía Pablo, que nosotros seamos dignos de llevar este evangelio. Pablo dice, yo les entregué el evangelio como lo recibí y esta debe ser una preocupación de nosotros como hijos de Dios. Transmitirlo a quienes vienen atrás de nosotros como lo hemos entendido, como lo hemos leído en la palabra de Dios. Amén. La iglesia debe regirse por el evangelio. Nuestra vida debe estar estructurada por el evangelio. Amén. Cuando usted escucha la palabra estructura, usted piensa, por decir algún edificio, está viendo que necesita una estructura, necesita una base, necesita unas columnas, necesita un techo, una estructura. Si tú no tienes tu estructura en el evangelio, tus bases no son Cristo, tu construcción no está bien. No estamos siendo dignos del evangelio. Pero Dios quiere en esta mañana que si hay algo que tienes que organizar, que tienes que arreglar de tu estructura, que en esta mañana le empieces a decir al Señor, Señor, ayúdame a ser digno del evangelio, porque yo quiero permanecer en este evangelio.
El mensaje donde Cristo no es el centro, no es el evangelio. Si Cristo no es el centro, eso no es evangelio. Y vemos hoy que se está predicando por muchos lugares el mensaje o el evangelio de la prosperidad. En iglesias que se predica la prosperidad, todo te va a ir muy bien, vas a ser bendecido, solamente todo prosperidad. Pero Cristo no es el centro de ese evangelio. Así que Cristo tiene que ser para nosotros el centro. Amén. ¿Para cuántos Cristo es el centro de su vida? Amén. Cristo es el centro de nuestra vida. Hay evangelios de la comodidad, donde todo se acomoda. A que si tú quieres vestir como tú quieras vestir, aquí no hay problema. Tranquilo. Dios te comprende, Dios te entiende. El evangelio es de la comodidad. Tú vives en pecado, no pasa nada, tranquilo, sigue así, solamente que vengas a la iglesia. Eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo y la palabra de Dios nos da las enseñanzas de cómo vivir para Cristo. Así que entonces nosotros tenemos que entender que el evangelio no es el evangelio de prosperidad, no es el evangelio de comodidad. El evangelio, el verdadero evangelio es Cristo, y el evangelio de Cristo transforma, convierte y cambia a las personas. Hay una transformación, hay unas mejoras. Yo no puedo seguir igual. Si yo antes pecaba, no puedo seguir pecando porque Cristo no está en mí. Si yo antes mentía y todavía miento, Cristo no está todavía formado en mí. Pero si tú en esta mañana eres un cristiano, eres un hombre, una mujer, un joven que vives en el evangelio, entonces si antes engañabas, ahora ya no engañas porque Cristo vive en ti. Si tú antes fornicabas, ya no puedes fornicar porque Cristo vive en ti. Pero necesitamos en esta mañana, para poder permanecer en Cristo, entender lo que es el evangelio. Y el evangelio, hermanos, en esta mañana quiero que entendamos que es Cristo. Esta palabra es la palabra de Cristo y nosotros nos regimos bajo la palabra de Cristo. Amén. Por eso el eslogan de la iglesia es, nosotros somos la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. No le ponemos, no le quitamos. La palabra de Dios, lo que dice la palabra, eso hay que vivirlo. Porque si en realidad somos cristianos, debemos de vivir la palabra de Dios. Debemos de vivir bajo este manual que el Señor nos ha dejado. Cuando Jesús estaba explicando el evangelio, estamos encontrando aquí en la palabra, en Juan, en el libro de Juan, capítulo 6, nos dice la palabra del Señor que Jesús estaba predicando este evangelio que a veces a nuestro oído, algunos podemos decir, es complicado, es duro. Uy, no, en esa iglesia es muy difícil caminar como ser cristiano. Pero es que no somos nosotros, es la palabra de Dios. No es nuestro modelo, es el modelo de Dios. Y el Señor Jesús dice que estaba explicándole a la gente el evangelio, porque cuando el Señor comenzó a predicar, o sea, empezó primero a sanar, recuerden allá la historia, sanó a los paralíticos, sanaba a los ciegos, entonces comenzó toda la multitud a seguir a Jesús. ¿Cómo? Este Jesús está sanando, está levantando a los paralíticos. ¿Cómo no? Yo este Jesús lo sigo. Y comenzaron a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús comenzó a predicar, cuando Jesús comenzó a anunciar la verdad del evangelio, entonces dice la palabra de Dios que muchos comenzaron a irse. Muchos se devolvieron. No, esa palabra es muy dura, esa palabra no, ese evangelio no. Yo quería era la sanidad, yo quería era que me levantara a mi hijo, que me sanara a mi hija, yo quería que me resolviera el problema, yo quería que me ayudara a recuperar el hogar, yo quería que me fuera bien en el estudio. Pero cuando nos confrontamos con la verdad del evangelio, entonces decimos, no, esto no es para mí. Pero entonces el Señor Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes se quieren ir, se pueden ir. Pero dijo Pedro,
¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, gloria al Señor. Solo Él tiene palabras de vida eterna para ti, amigo, para ti, joven. Solo Él tiene palabras de vida eterna. El cuerpo volverá a la tierra porque somos polvo. Las enfermedades nos van a llegar. Es muy duro. Personas que en su etapa de juventud pierden su vida. Es muy duro ver a ancianos también partir, porque la vida es bella, pero hermanos, la eternidad hay que definirla. Y la definimos aquí, cuando nosotros caminamos en el Evangelio. Cuando entendemos que el Señor es el único que tiene palabras de vida eterna. Porque esto es temporal, esto es pasajero, no es el todo. Tenemos una eternidad y la definimos ahora, la definimos hoy, cuando tú realmente vives el Evangelio. Cuando tú eres digno, hermanos, amigos, tengamos cuidado de que por nosotros se vitupere el Evangelio. Que por nuestra conducta, por nuestro comportamiento se vitupere el Evangelio. Ay de aquellos, porque hacen tropezar a muchos que pudiesen venir a los pies de Cristo. Porque yo soy una carta leída. Si yo me paro aquí, yo digo soy cristiana, tengo que tener cuidado porque yo represento a Cristo. Yo represento el Evangelio. Y si yo lo hago indebidamente, eso cae sobre mí. Así que es importante que seamos dignos del Evangelio. Entonces el Evangelio es, como decíamos al inicio, es la oportunidad de salvación de parte de Dios hacia el ser humano. Es Dios en su misericordia que decidió no condenarnos, amén, que se manifestó en carne para llevar en la cruz nuestros pecados, que fue un sacrificio penal y sustitutivo, porque era usted y era mi persona los que teníamos que pagar ese precio. Pero por amor el Señor trajo este evangelio, trajo esta palabra para que usted y yo hoy tengamos oportunidad de salvación. Así que el evangelio es una bendición. El evangelio es el regalo de Dios que planteó a un ser humano que le falló a Dios. Esto es un regalo. El evangelio es un regalo. Pero ¿cuántos cuando les dan un regalo, cogen el regalo y dicen, no, yo no quiero este regalo, y lo patean y lo tiran por allá? No, bueno, no faltará alguno que en su inconformidad y en su orgullo no lo quiera recibir. Pero cuando a ti te dan un regalo, tú lo aprecias. Y más sabiendo de quién viene el regalo. No es de cualquier ser humano. No fue otro hombre que decidió morir por ti. No fue otra persona que decidió hacerlo. Fue el Dios que creó el cielo, la tierra, la luna, las estrellas. Te hizo a ti, me hizo a mí. Fue el Dios todopoderoso, aleluya, el que decidió venir a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación. A Él sea la gloria. El evangelio es un regalo de Dios para nosotros. Siendo aún pecadores, el Señor nos regaló esta bendición. Pero entonces miramos que al meditar lo que es el evangelio, llegamos a una conclusión, que es grande, glorioso y poderoso nuestra oportunidad de salvación a través del evangelio. Dice, es muy grande porque fue Dios quien lo dio. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios nos dio este regalo? Es muy grande porque Dios nos lo dio. Es muy grande por el precio que se pagó al traerlo. Hermanos, ese precio fue muy grande. Fue la sangre, pero no una sangre cualquiera, fue una sangre inocente. Él no tenía pecado, pero se hizo pecado por usted y por mí. ¿Cómo no agradecerle al Señor por este evangelio que el Señor nos está regalando? El evangelio es grande por el efecto que hace en nosotros. Amén. El Señor nos cambió. Bueno, como 4 los cambió. Gloria a Dios por los que el Señor los cambió. El Señor nos cambió. El evangelio hace un efecto. Mire, cuando uno escucha los testimonios,
dice, yo en mi hogar estaba para destruirse, pero desde que el evangelio llegó a mi casa, mi hogar cambió, mi familia cambió, ahora hay paz, ahora hay alegría, porque el evangelio hace cambios. Pero hace cambios y yo permito que mi hogar, que mi vida cambie, porque el evangelio en sí puede obrar, pero si yo no permito a Dios obrar en mi vida, no va a pasar nada. Pero el evangelio es grande por el efecto que hace en los hogares, en los jóvenes. ¿Cómo no va a ser algo glorioso ver a nuestros jóvenes que están en la iglesia, que se cuidan, que no están en las drogas, que no están dañando su cuerpo con los tatuajes, con los piercing, con todo lo que esto conlleva, y los destruye? Porque ellos están buscando en esto como una alegría, como llenar un vacío, pero el vacío solo lo llena Cristo. Jóvenes, ese vacío lo llena Cristo, pero necesitas permitirle a Dios entrar a tu vida. El evangelio hace cosas maravillosas. El evangelio nos ha ayudado a cada uno de nosotros a ser mejores. Bueno, yo miraba a algunos y recordaba mientras estaba sacando esta enseñanza, recordaba a algunos jovencitos, pequeñitos, recuerdo, por ejemplo, una Rosmarly, que era pequeñita, que era muy tímida, que era muy como temerosa, pero ahora verla sirviendo al Señor, predicando la palabra de Dios, anunciando a Cristo, trayendo amigos a que conozcan a Cristo. Yo digo, el Señor hace cosas grandes y maravillosas, no solamente los jóvenes, los niños, a los hermanos. Hermanos, mire, que cuentan testimonio que dice, mire, yo no sabía leer, pero yo empecé a conocer a Cristo, empecé a mirar la Biblia y aprendí a leer la palabra de Dios. Es que el evangelio hace cosas maravillosas, aún al que no sabe ni leer, el Señor le da esa sabiduría. El evangelio es maravilloso, gloria a Dios. El evangelio es grande y glorioso por el poder que posee. Hay gran poder en la palabra de Dios, en el evangelio de Cristo. La Biblia dice, y bueno, y esta semana estuvieron con los jóvenes diciendo, hablando acerca de la armadura de Dios, del poder que da la armadura de Dios. El poder de Dios en el evangelio, hermanos. Usted puede venir lo que se venga y usted está ahí firme, y que ese sea su propósito. Y yo quiero invitarles en esta noche a los hermanos jóvenes todos, permanezcamos en el evangelio, no miremos atrás, no vuelvan atrás. El evangelio es algo maravilloso. En el evangelio hay paz, hay amor, hay armonía, se arreglan los hogares, se arreglan las vidas, hay bendiciones de Dios. Qué bueno poderles inyectar el evangelio a las personas que están allá perdidas, que están haciendo tantas cosas en contra de Dios, pero no lo podemos hacer. Pero usted y yo en esta mañana, qué bueno que al menos nosotros los que estamos aquí, los que nos estén viendo por las redes, entendamos el evangelio, conozcamos el evangelio, seamos dignos de llevar el evangelio de Cristo, que nosotros entendamos que esto es un privilegio muy grande y que necesitamos conocerlo a Él. Vamos a mirar entonces un poco acerca de nuestra condición con respecto al evangelio. Si el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios me salvó, requirió la humillación y la muerte de Cristo, ¿cómo debemos de estar nosotros? Agradecidos. En nosotros no puede haber orgullo. Si Él se humilló, si Él se bajó, si Él murió en la cruz por nosotros, ¿cómo nosotros vamos a estar orgullosos y vamos a decir, no, es que yo primero, el yo? Es que a mí no me gusta eso, es que yo no quiero comprometerme con la iglesia, es que yo no quiero ir todos los cultos, yo no quiero hacer eso. Nos levantamos en el orgullo, pero si Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿por qué nosotros nos vamos a enorgullecer? Si nosotros necesitamos aprender de Él y humillarnos ante Él, venir a sus pies con regocijo, venir ante Él humillados ante su presencia. Si miramos que para tener la salvación que tengo, una entrega, no puede haber en mí indiferencia. Hermanos, no podemos ser indiferentes
a la palabra, no podemos ser indiferentes a la presencia de Dios. Usted no puede venir al culto, hermano, y solamente volverse un observador. Usted necesita entender que no puede ser indiferente. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el que lo salvó. Aquí está el que le da a usted la paz. Aquí está en este lugar. No lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestras vidas. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Si el Evangelio me mostró la bondad de Dios, no puede haber cristianos altivos. No puede haber cristianos difíciles, rebeldes, duros para obedecer. Hermanos, si el Evangelio me mostró a mí la bondad de Dios, esa misericordia, esa bendición, ¿cómo nosotros venir y ser altivos y decir, o ser rebeldes o ser difíciles? No, si el Señor a nosotros nos dio esa bondad, si el Señor a nosotros nos permite esa oportunidad de salvación, esa oportunidad de ir a una eternidad con Él, ¿cómo nosotros no en esta mañana decirle, Señor, ayúdame a yo bajarme, a yo no ser esa persona que reste, sino que yo sume, que yo pueda aportar para tu obra? Amén. Si Cristo se humilló y fue como cordero a la cruz, nuestra vida debe estar rendida a Él. Amigos que están en esta mañana, qué bueno que ustedes puedan entender que Él se humilló. Él siendo Dios, no necesitaba humillarse, pero lo hizo por amor a usted, lo hizo por amor a mí. Pero dice que Él se humilló y se fue como cordero a la cruz, enmudeció y no abrió su boca. Y aunque lo estaban dando de latigazos, aunque estaba en una condición infrahumana, digámoslo, pero dice que enmudeció, no abrió su boca. Y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En esta mañana, qué bueno que usted se dé cuenta, hermano, amigo, de que Él hizo un sacrificio muy grande. El Dios del cielo, permitirnos a nosotros conocer esta palabra, este evangelio, es algo grande. Así que no lo desprecies, amigo, no desprecies la bendición, no desprecies el llamado de Dios. Rinde tu vida a Él. Nuestra vida debe estar rendida hacia Él. Si el mensaje del evangelio me dice que le costó la vida a Cristo, mi vida debe ser una vida de entrega, una vida de servicio. Cuando Cristo murió en la cruz, implicó una gracia, un perdón, un amor. Así que necesitamos agradecerle, servirle a Él en amor y con gracia. Amén. Si en el evangelio hay perdón de parte de Dios, mi vida y mi corazón deben estar dispuestas a perdonar. Amén. No, yo no voy a perdonar a este que me miró tan feo. ¿Cierto que nos puede pasar? No, yo no lo voy a perdonar. Que ni se le ocurra. ¿Cómo así que vino y me hizo el cajón y no, yo a ese no lo, mejor dicho, lo voy a dejar entre ceja y ceja. Hermanos, amigos, si Dios nos perdonó nuestros pecados, que no eran cualquier pecadito, eran pecados que eran dignos de muerte, de condenación. Pero como nosotros, este Dios que nos perdona, nosotros no vamos a perdonar a los que nos ofenden. Así que si usted tiene algo contra su hermano, perdónelo. Perdónelo, porque usted debe ser digno de llevar este evangelio. Y si Cristo perdonó, ¿cuánto más nosotros debemos de perdonar? Si el mensaje del evangelio me muestra a Cristo humilde, misericordioso, eso implica que nuestra vida debe ser de amor y de misericordia también. Necesitamos aprender a amar, a tener misericordia. Amén. Que ese sea nuestro eslogan, ese amor de Dios en nosotros para con los perdidos. Que este evangelio no digamos, ay, yo soy cristiano, soy evangélico, gloria a Dios, tengo el evangelio, me voy a permanecer y ahí me quedo. Está muy bien, hasta ahí cumple la primera parte, pero la segunda parte es que usted tiene que ayudar a otros con amor y con misericordia para que conozcan a Cristo. Amén. Yo no sé cómo lo va a hacer, puede ser que tenga muchos trabajos o tenga muchos compromisos, pero necesitamos ayudar a otros a que conozcan el evangelio. Amén. La palabra del Señor nos dice entonces
que debemos de comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. No basta con predicar, no basta con enseñar, no basta con anunciar. Hay que vivir el Evangelio, hermanos. No es solamente decir de boca que hay un Evangelio, que hay una palabra, que hay un Dios. Hay que vivir realmente el Evangelio. Que aquellos que están tal vez en sus trabajos y dicen el Evangelio es muy bonito, pero no están viendo en ti vivir el Evangelio, hay que tener cuidado. Pablo dice que es importante, en el verso que leíamos, que dice que él los podía visitar o no podía visitar a los filipenses, pero lo que él quería, que lo más importante era que nosotros, o que ellos, y igual nosotros, vivamos de manera digna el Evangelio. Vivamos de manera digna el Evangelio, amén. Miramos en la palabra del Señor que nosotros, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo piensas que como creyentes debemos de vivir? Como creyentes, como verdaderos cristianos que vivimos el Evangelio, debemos de vivir con un mismo sentir, en un mismo espíritu, y el espíritu de unidad. Que nosotros debemos recordar que somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Recuerden, el Evangelio, el centro es Cristo, pero nosotros somos ese cuerpo de Cristo y debemos de vivir en unidad. Que así como estos hombres de la antigüedad, Pablo, todos los discípulos, predicaron en esa época, ellos no tenían micrófonos, ellos no tenían conferencias, ellos no estaban dando talleres, ellos no estaban dando seminarios, ellos no estaban en convenciones, pero ellos estaban interesados en predicar el Evangelio. Ellos estaban interesados en que más personas conocieran a Cristo. Hermanos, que nosotros permanezcamos en el Evangelio, permanezcamos en Cristo, permitamos a Dios hacer los cambios en nuestras vidas, pero que nosotros también tengamos ese deseo de predicar a Cristo, de anunciar a Cristo, de llevar el Evangelio de Cristo. Amén. Que hoy aprovechemos todas estas herramientas que tenemos para predicar a Cristo. Pero nosotros debemos, para predicar a Cristo, predicarlo también con nuestra vida. Tú predicas. Una vez escuché el mensaje del hermano Héctor Betancourt que decía que yo soy la Biblia de mi vecino. Yo soy esa palabra viva. Yo soy la palabra viva de que Cristo cambia, de que Cristo transforma. Yo soy la palabra viva de que en Cristo hay poder, de que en Cristo hay sanidad. Así que usted debe estar firme en Dios. Debemos de permanecer firmes. Me reí aquí porque me acordé del cuento del firme. Pero necesitamos permanecer firmes en Dios. Amén. Firmes con el Señor. Necesitamos estar firmes en el Espíritu, firmes en el Evangelio, firmes en la fe. Hermanos y amigos, nuestro peor enemigo, pudiéramos decir que es el diablo, pero el peor enemigo somos nosotros mismos. Porque nosotros somos los que claudicamos, Dios nos dio libre albedrío para tomar decisiones. Usted puede decir sí a lo bueno o no, y no al pecado. Pero a veces nosotros mismos nos saboteamos y le decimos sí al pecado y cometemos los errores y fallamos y ponemos por el piso el Evangelio. Y recuerden que el Evangelio, el centro del Evangelio es ¿quién? Cristo. Usted pone a Cristo en el piso. Usted está haciendo que se vitupere el Evangelio, que se hable mal del Evangelio. Así que Dios nos está diciendo, estemos firmes en el Espíritu, en el Evangelio, en la fe, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de estar y permanecer firmes. Miramos entonces que el apóstol Pablo les estaba mandando cartas a diferentes iglesias y estaba diciendo, a los Gálatas les dijo, permaneced firmes. A los Corintios les dijo, firmes en la fe. En el 2 de Corintios dice, estar
permanecer firmes. A los colosenses les dijo, firmes en la voluntad de Dios. A los efesios les dijo, permanezcan firmes. A los tesalonicenses, firmes en la doctrina. En esta mañana yo quiero decirles, hermanos, la iglesia en Aruba tiene que permanecer firme en el evangelio de Cristo. Una iglesia comprometida con el sentir de Dios. Una iglesia que quiera amar y sentir a Dios y que viva el evangelio como Él lo ha predicado. Y quiero invitarles, hermanos, para que se pongan en sus pies. Pablo les está diciendo a los filipenses, deben estar firmes luchando por la fe, pelear unidos, hombro con hombro. Y esto nos invita a estar unidos como iglesia, permanecer como iglesia. Que dice, o nos está narrando la historia de Pablo, que Pablo no lo distrajo nada, él estaba firme. Pablo sabía, entendía lo que era el evangelio. Pablo no lo distrajo la cárcel. Estaba en la cárcel, pero eso no lo hizo desistir de ser y de vivir el evangelio. Pablo dice la palabra que aún sus amigos le dieron la espalda. Eso no lo hizo desistir de caminar en el evangelio. Ni sus enemigos, ni las persecuciones que tuvo, no lo hicieron desistir de permanecer en la palabra, ni los latigazos. Él había sido impactado por el evangelio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana han sido impactados por el evangelio de Cristo? Yo he sido impactada por el evangelio de Cristo y le pido a Dios que me ayude, a mí, a mi familia, a mis hijos, y que ustedes, hermanos, puedan permanecer en el evangelio. Con dolor tengo que decir que hemos visto a muchos jóvenes, hemos visto hermanos que han estado aquí, que han entendido, saben la definición de lo que es el evangelio, saben en sí la parte teórica, pero la práctica es donde nosotros necesitamos aprender. Que no se nos vayan más hermanos, que no se nos vayan los jóvenes, que aprendan a permanecer en el evangelio, que sean dignos de llevar esta preciosa palabra y de entender este evangelio que es Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana quieran comprometerse con el Señor. ¿Cuántos en esta mañana quieran decirle, Señor, yo me voy a sostener firme? ¿Me van a llegar dificultades? Claro que sí, nos van a llegar porque somos seres humanos y porque aún estamos en este cuerpo de carne. Pero que si usted se define, que usted dice, mi propósito va a ser permanecer en el evangelio, este va a ser mi propósito, yo no me voy a desviar. Que pase lo que pase, mi propósito es permanecer en Cristo. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso en esta mañana? Qué bueno que no sea un compromiso solamente de esta mañana, que sea un compromiso real con Dios. Que usted en esta mañana le diga, Señor, yo voy a seguir siempre, yo voy a permanecer, que vengan las pruebas y las luchas, pero yo también quiero ser digno de llevar este evangelio, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor Jesús, en esta mañana, Dios amado, ayúdame, Señor. Ayúdame a permanecer, Señor. Mi propósito es llegar, Señor, a la meta. Que aunque el enemigo, Señor, ponga dificultades y pruebas, aunque yo misma, Señor, tome a veces decisiones que no son correctas, que, Señor, tú seas mi ayudador. Señor, que tú seas el que me guíe. Ayúdame, Señor, a llegar. Ayúdame a ser digna de este evangelio, Señor, de llevar con dignidad este evangelio. Que cuando las personas nos vean, Señor, vean tu obra en mí, Señor. Ayúdanos, Dios. Para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, tú nos has cambiado, que me has lavado, Señor, tú nos has lavado, nos has cambiado. Estaba en ese mismo
al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser dignos de llevar este evangelio. Que el Señor te ayude a permanecer y que Dios nos ayude a vivir el evangelio en santidad. Porque Dios dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos vivir un evangelio en santidad. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar dando gracias a Dios. Bueno, vamos a orar primero por las peticiones. Aquí hay unas necesidades, unas peticiones, Dios las conoce. Vamos a clamar a Dios por ellas. Y también hay unos hermanos que están de cumpleaños. El hermano Ricky Chacón, la hermana Lendy Jiménez, también la hermana Diana Guerrero. Muchas bendiciones de Dios para cada uno de ellos. Que este año más de vida que el Señor les regala, que sea en Cristo, en su palabra, en su evangelio. Hermanos, que la mejor bendición que podemos darles y regalarles es una oración y decirle a Dios que los ayude a permanecer en el evangelio. Que Dios los ayude a continuar, a seguir en esta carrera hasta el final. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por estas peticiones y por los hermanos cumpleañeros. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos, Señor Jesús, las bendiciones, la alabanza y la adoración a ti, Señor, porque reconocemos que este es un milagro, Señor. Es un regalo que tú nos has dado, esta palabra, Señor, este evangelio. Te pedimos, oh Dios, que tú, oh Dios maravilloso, seas obrando en cada una de estas necesidades. Caminamos contigo, Señor, no por lo que tú vas a hacer, sino por lo que ya has hecho por nosotros. Bendícenos, Padre Celestial. Bendice cada uno de mis hermanos que tienen necesidad, que están enfermos, que necesitan, Señor, tu mano sanadora. Pero primero, Señor, el evangelio en sus vidas, que sea el centro en ellos. Te pedimos por los que están cumpliendo años, Señor. Te pedimos por el hermano Ricky, la hermana Lendy, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, por la hermana Diana, por la hermana Shirley, Señor, que también ha cumplido años. Bendícelos, prospera sus vidas, Señor, que ellos permanezcan fieles a ti. Que el enemigo, Señor, no destruya sus vidas. Ayúdalos, Señor, a llegar al reino de los cielos. Te pedimos las bendiciones del cielo para ellos, en el nombre de Jesús. Amén.